el gringo. No, ¿qué ha pasado? No sé. Y entonces aprovechan los discípulos de Maús para soltar, para desatragantarse, porque estaban atragantados, y empiezan a contarle de Jesús, al que lo seguíamos, era nuestro maestro, hombre grande en signos y en prodigios. Nosotros esperábamos que él sería el Mesías de Israel, pero las autoridades religiosas y políticas se confabularon y lo han matado, lo crucificaron y lo mataron. De esto ya han pasado 3 días. Esto les ayudó, la pregunta de Jesús, para que pudieran poner en orden los sucesos que no acababan a asimilar, a digerir. Y añade un elemento más, porque era la tarde del domingo. Ellos ya estaban enterados de algo que había pasado por la mañana, pero unas viejas de la comunidad, unas viejas del grupo oración, dicen que fueron, que encontraron el sepulcro abierto, que vieron allí unos ángeles que le dijeron que ha resucitado, pero ¿quién le come cuento a esas viejas chismosas? Fue más o menos lo que dijeron, porque no les creyeron. Pero ¿quién les come cuento? Pero fueron 2 de los nuestros al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres lo habían dicho. O sea, no era tanto cuento. Lo encontraron tal como ellas lo han dicho, pero a él no lo han encontrado. En ese momento, en esa experiencia, en ese momento es que Jesucristo les dice: pero qué lentejas que son, pero qué lentitos de pensamiento y de entendimiento son. ¿Es que acaso no tenía que pasar eso, como lo decían los profetas? Y los fue llevando. Préstame tu Biblia, le dijo. Y ahí le fue llevando lo que decía Isaías, lo que decía Zacarías, lo que decía Miqueas. Lo fueron llevando a través desde Moisés, que es, cuando se habla de Moisés se habla del Pentateuco, la ley, hasta los profetas, toda la Torá. Lo fue llevando texto por texto de todas las profecías que se habían cumplido con el Mesías. Y en la medida en que iba explicándoles, ellos estaban anonadados, estaban embelesados. Mientras escuchaban a Jesucristo alimentándoles con la palabra, su confusión se aclaraba, su oscuridad tenía un amanecer, sus dudas se disipaban, su corazón herido y frío empezaba a calentarse y empezaba a arder. Y cuando les hablaba la Escritura con tanta pasión, ellos: sí, eso es cierto, amén, sí, hermano, aleluya. Y se iban gozando y llenando de gozo de todo lo que él les iba hablando de las Escrituras. Cuando llegaron a la altura del pueblo, Jesús hizo el ademán que seguía más allá. Pero uno le dijo: Señor, es tarde, hay ladrones, ¿cómo vas a caminar de noche? Todavía no han inventado las linternas, Señor, es peligroso. Mejor quédate con nosotros, porque nos encanta, Maestro, que nos hables todas estas cosas. Quédate con nosotros, que la mesa está servida, caliente el pan y envejecido el vino. Quédate con nosotros. Y Jesús entró con ellos, se sirvió la mesa. Jesús tomó el pan, pronunció la oración de bendición y lo partió. Fue en la fracción del pan donde concluyó la confusión de los peregrinos de Maús y donde descubrieron que el caminante que había levantado la fe en ellos no era otro que el mismo resucitado. En la Pascua, en la resurrección de Jesús, no es fácil identificarlo. Todos los textos que nos hablan del resucitado, nos hablan que se aparece veladamente. Algunos como que se dan cuenta, pero hay algo que falta. Pero esa confusión se desaparece por completo en la fracción del pan. Es en la presencia eucarística del pan partido donde Jesús confirma que está vivo y se ha quedado en medio de su pueblo. Se los dijo antes de subir al cielo: no los dejo huérfanos, me quedaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y ha cumplido su promesa en la Eucaristía, en la fracción del pan. Cada vez que venimos a la Eucaristía nos encontramos con el resucitado vivo, que es el único que es capaz
de llevar nuestra desesperación, nuestra frustración, nuestra tristeza, nuestra confusión, nuestras cuitas, nuestros vacíos, llevarlos a buen puerto de esperanza, de confianza en Él y en su palabra. Mi querido hermano, Jesús ha resucitado. ¿Tienes confusiones en tu vida? ¿Tienes situaciones difíciles? ¿Tienes situaciones familiares complicadas? ¿Situaciones de salud complicadas? ¿Tienes situaciones económicas que no caminan a buen puerto? Estás esperando que las cosas se arreglen, pero te das cuenta que en vez de arreglarse, se empiezan a complicar. Estás viviendo una situación laboral, familiar, de salud, de familia, que está desembocando a una discusión, a una desesperanza y a una frustración. Mi querido hermano, abre bien el ojo, porque a tu costado se va a sumar un peregrino, al que posiblemente ni bolas le vas a parar, pero él, este peregrino, te va a conducir de nuevo a la esperanza y a la certeza de la resurrección. Y este peregrino puede ser un hermano de comunidad, de grupo de oración, un familiar, un amigo, un pariente, un vecino, que te lleva a que puedas tú, en la fracción del pan, descubrir la presencia del resucitado. Jesús resucitó. Si estás confundido y si vives en tinieblas, no es porque Jesús no ha querido resucitar en tu vida, es porque tú no has querido reconocerlo en la fracción del pan. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.